para continuar y ya finalmente a poder hablar sobre el tema del día de hoy de Tu empresa sabe más de lo que te imaginas, un tema muy interesante. Antes de presentarles a nuestro invitado especial, voy a presentarles a Alessandro Francolini, quien el día de hoy es el moderador de este café. Así que Alessandro nos estará introduciendo a nuestro speaker, invitado especial, Francisco Prado. Adelante, Alessandro. Gracias, Carolina. Buen día a todos y todas. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Espero tengan su café listo. Como director de Capatec, quería presentarles a Francisco Prado, quien es socio fundador y CEO de la empresa Softnet. Hoy en día pues sabemos que la data es uno de los activos más importantes que tienen las empresas. Por eso debemos aprender a sacarle provecho a todo lo que saben nuestras empresas mediante la data que tenemos en ellas, para poder tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Así es que, Francisco, adelante, si prendes también tu cámara y bienvenido. Hola Alessandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Todo bien, te escucho claro. ¿Cómo va? Bien, gusto verte. Mucho Igual. gusto a todos los que nos acompañan también. Buenos días. ¿Qué tal todo por Panamá? Ya me hace falta ir a Panamá, te digo que antes iba bastante, pero la pandemia nos tiene todavía en medio lockdown y ya me hace falta ir al calorcito panameño. Así es. Bueno, hoy hace una buena mañana soleada después de un par de días de lluvia, así que cuando quieras puedes venir por acá. Qué bueno. Sí, ya me toca, ya me toca. Dentro de poco tengo que darme mi viajecito por ahí para reconectar con el país. Fíjate que los que viajamos a menudo a Panamá, de repente no lo hacemos y empieza a hacer falta ir a tocar a todos los amigos allá, a tocar base con todos los amigos allá y con el mismo país. Pues es un país muy bondadoso y muy abierto y a mí, yo la verdad que me lo disfruto mucho. Y bueno, me alegra escuchar esas palabras, Francisco, la verdad que sí. Vamos un poco entrando en materia, la verdad, creo que es un tema bien interesante el que tú nos vas a compartir el día de hoy. Pues como comenté, pues la data hoy en día es un activo súper valioso. Entonces, pues bueno, quiero que me cuentes un poco sobre cómo es eso de que el negocio sabe más de lo que creemos. Sí, mira, imagínate si tu empresa tuviera una voz como Siri o Alexa, o sea, si tuviera un cerebro inteligente adentro de él y pudiera entonces platicar contigo. O sea, ¿qué te diría el negocio? O sea, el negocio, aparte que le pudieras hacer preguntas, el negocio te estuviera diciendo cosas como, mira, este cliente te ha dejado de comprar, tu cuenta por pagar está más alta que tu cuenta por cobrar, entonces tienes un problema de escalce de flujo. Te diría cosas como no está vendiendo lo suficiente, tu margen está bajo. O sea, el negocio, si te pones a pensar, el negocio tiene mucha información, sabe muchas cosas, pero no todo el mundo, en realidad la gran mayoría de empresas, no están utilizando toda esta información cuando están tomando decisiones. Entonces, los negocios hoy no tienen esa capacidad de tener un Siri, un Alexa adentro, pero de todas maneras tienen una voz. Lo que pasa es que esa voz ahorita son pura matemática, o sea, es puro número. Y esos números cuentan una historia y te están dando data para poder tomar decisiones. Ahora, esta es una idea con la que yo vengo trabajando desde aproximadamente del 2002, cuando a mí me tocó manejar un negocio familiar aquí en El Salvador. Nosotros éramos una empresa de electrodomésticos, éramos la empresa de electrodomésticos más grande del país. Entonces, imagínate un Electra, un Casa Confort, donde nosotros vendíamos todo al 85% de nuestras ventas era crédito a largo plazo. Y cuando nos metíamos en las juntas, cuando nos metíamos en las salas de reuniones con la gente de ventas o con la gente de mercadeo, muchas veces nos estábamos enfocando en qué está haciendo la competencia, mira el anuncio que sacaron, mira el precio que están sacando. Y muchas de las reuniones eran internas y hablando de cosas que eran objetivas, o sea, eran cosas que no le podías poner un valor, le podías poner un valor al precio que estabas queriendo cobrar, pero no sabías qué impacto iba a tener. Un día decidimos que íbamos a empezar a invitar al negocio a formar parte de nuestras reuniones.
¿Y cómo hicimos eso? Pues lo que hicimos fue que en cada reunión que íbamos a tener, tenía que venir data que apoyara o secundara lo que el ejecutivo quería hacer. Entonces, era una empresa grande, o sea, nosotros teníamos 3,000 colaboradores, pasaban cosas todos los días. Entonces, gracias a Dios, teníamos mucha data porque como dábamos financiamiento, teníamos un montón de información de clientes. Y cuando empezamos a cambiar la manera de tener reuniones, donde teníamos reuniones sin data, a tener reuniones con data, empezamos a tomar decisiones muchísimo más inteligentes. Entonces, cosas como, por ejemplo, nos dimos cuenta de cosas como el 20% de nuestros clientes eran o taxistas o policías. Pero ese 20%, el 85% tenían cuentas incobrables. O sea, no les podíamos cobrar porque se nos habían desaparecido. Claro. Entonces, de nada nos servía venderles. Entonces, por otro lado, empezamos a ver que los mesoneros y los profesores tenían un 90% de las ventas que hacíamos ahí eran bien seguras y retornaban. De esa data empezó a hacer de que cambiáramos la manera de visualizar el negocio. Y Claro, empezamos a tener, al final esa al data final, te va dando un insight de tu consumidor final y pues, te puede dar, o sea, datos interesantes, ¿no? Sobre la demografía, sobre qué le interesa, qué le gusta y llegarle con un producto o un servicio más atinado. claro, y a dónde vas a poner entonces tus armas para ganar el partido. O sea, al final tienes que ganar el partido del negocio. Entonces tienes que generar utilidades y tienes que generar flujo de caja. Entonces, fíjate que cosas interesantes que empezamos a hacer, empezamos a sacar fotografías de los clientes típicos como estos mesoneros y estos profesores y los poníamos alrededor del salón cada vez que íbamos a tener una reunión, porque esa era data para nosotros. Era data para que cuando tomáramos decisiones lo contrarrestáramos contra esas fotografías a ver qué es lo que iba a pensar esa persona. Y curiosamente dejamos de preocuparnos de lo que la competencia estaba haciendo. O sea, ellos hacían lo que ellos hacían, pero nosotros seguíamos nuestra estrategia y nuestra data iba evolucionando. Entonces íbamos viendo si lo que sacábamos le pegaba a eso, ¿sabes? Si nuestra cartera iba creciendo en la demografía que queríamos. Y así te puedo contar 1000 historias de lo que hacíamos con data en temas de inventario, en temas de producto, cómo seleccionábamos producto. Y entonces eso fue lo que fue evolucionando ese negocio. Claro, Pero iban a esto hacer una especie de planes piloto y luego precisamente capturando la data, veías entonces si ese piloto estaba pues impactando realmente al cliente que le querías llegar. claro, porque entonces tenías que ir viendo y midiendo cómo la data iba moviéndose a tu favor o no. Entonces nosotros siempre decíamos que estábamos invitando a que el negocio formara parte de nuestras reuniones. Eh, y lo hicimos una mantra en la compañía y de hecho todavía lo tenemos ahorita en SoftNet. Usamos la misma mantra de que nosotros no tenemos una reunión si alguien no viene con data para soportarnos. Si no vienen con data, pues que nos manden un email porque es una sugerencia, es una idea y es bienvenida, pero no necesitamos reunirnos para eso. Tú sabes que Inc. Magazine dice que 43% de las reuniones a las que uno va no son productivas. Y yo te he puesto que lo que pasa es que no son productivas porque no estás utilizando data para soportar lo que estás viendo. Entonces, eso de la data es bien importante, pero hay que hacer una aclaración, que hay una diferencia entre información y data. Entonces, a nosotros nos pasó que al inicio lo que traíamos era mucha información, pero poca data. ¿Y qué es información? Es un montón de números, un montón de cifras, pero que no necesariamente están masticadas o diagnosticadas de una manera que realmente te puedan permitir tomar ese tipo de decisiones. Entonces, regresándote al ejemplo, si nosotros no hubiéramos segmentado, por ejemplo, a decir, bueno, ¿qué porcentaje lo tenemos en este rubro? ¿Qué porcentaje lo tenemos en este otro rubro? Entonces, lo que tenías nada más eran números de crecimiento de venta o números de índices de morosidad. Pero toda esa información no te va a permitir tomar las decisiones correctas. Esto es bien importante hoy en día con lo que ya está disponible para todos los tipos de empresas. Esto puede pasar en empresas grandes y en empresas pequeñas también. Eh, Fíjate, te pongo un ejemplo, mi hija, yo tengo una hija que ella es fashionista y tiene 17 años, está joven, pero es fashionista, le gusta todo lo que es, ¿sabes? Las marcas y las cosas y la ropa. Entonces decidió lanzar una línea de t-shirts o de suéteres que ella los diseña.
y los empezó a vender con sus amigas y el negocio ha empezado a crecer un poquito más y tiene su papá que es su financista y que la apoya. Y hoy ya me hizo parte de su junta directiva, entonces tenemos reuniones todas las semanas. Eh, pero yo no la dejo que ella llegue solita, ella llega con su información, ella llega con cuánto vendió, qué talla vendió, qué color vendió, qué modelo vendió, qué estilo vendió, cuánto plata tiene en el banco, quién le debe plata. Y entonces tenemos reuniones alrededor de la data y empiezan a salir un montón de cosas curiosas. Por ejemplo, los modelos o los diseños que ella creía que eran los más feos son los que más se le han vendido. En las primeras vueltas, ella mandó a hacer muchas camisas extra small y small porque ella es chiquitita y sus amigas son chiquititas. Y resulta que se quedó sin ventas de las grandotas porque las señoras más grandes también querían. Y entonces, a raíz de la data y de las lost sales y todo eso, empezamos a hacer ajustes y hoy el negocio va ahí. O sea, es un negocio pequeñito, pero ahí va. Claro, ahí has dado un dato interesante también porque quiere decir que esto no aplica únicamente a megacorporaciones o empresas grandes, o sea, aplica en realidad para todo tipo de empresas, desde un emprendimiento, o sea, así que... Correcto. Todo el mundo debería tener la data siempre frente cuando está tomando decisiones y cuando está teniendo las reuniones. O sea, hay que invitar a las empresas a formar parte de esas reuniones de trabajo que estamos teniendo y la empresa va a participar mostrando la data que tiene. Claro. ¿Y cómo puedo saber si mi empresa ya está lista para presentarse en una sala de juntas, ¿no? O sea, si mi negocio ya está listo para llevar información a la sala de juntas. Eh, pues mira, es interesante la pregunta. Lo que yo te diría es de que yo creo que todas las empresas deberían de invitar a las empresas a las salas juntas. Lo que te puede pasar es que en vez de llevar data, te va a llevar información. Y lo que pasa cuando te lleva información es que no vas a poder masticar la data. O sea, la data no te va a hablar. Entonces, por eso es que decimos de que el negocio tiene mucho que decir, pero tienes que interpretar lo que te está tratando de decir. Entonces, si tú estás viniendo con Exceles enormes, por ejemplo, todo eso es información, pero no es data. Si tú ya estás viniendo con segmentos, con análisis, entonces eso sí ya se vuelve data. Y una de las características más importantes es qué tan confiable es esa información que yo estoy trayendo. Entonces, yo soy fanático del Excel. A mí me encanta usar Excel para un montón de análisis que yo hago casi a diario. Pero yo uso Excel como una herramienta de apoyo a la data que estoy recibiendo. Nunca Excel es una fuente de información para mí, porque si la fuente viene y la fuente es manipulable, entonces probablemente tu negocio te va a engañar, te va a decir cosas que no son reales. Claro, Regresando, eso hay un concepto que se maneja que se llama como fuente única de la verdad también, ¿no? Que si tú tienes pues hojas de Excel, de repente un colaborador tomó la hoja de Excel, la modificó, otro colaborador entonces modificó a su manera la otra hoja y al final tienes data entonces que no, a veces no concuerda una con otra porque cada uno la modificó a su necesidad. correcto, mira, yo por ejemplo, trabajé por muchos años en una empresa de consultoría y cuando íbamos al C-suite de los ejecutivos, de repente el de ventas decía que había llegado a su meta de venta y el financiero decía que no, porque el de ventas no había tomado en cuenta las devoluciones y el financiero sí. Entonces, cuando estás usando dos versiones de la data, no vas a poder tomar las decisiones correctas. Tiene que haber una sola fuente de información y esa fuente de información tiene que estar protegida. Eh, y lo otro que es bien importante es que dependiendo de tu negocio, eh, hay procesos que son críticos, que son los que tienes que cuidar que la data sea más pura. Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa de manufactura, tu proceso de producción tiene que estar controlado por sistemas que te permitan asegurar que la data sea la real. Eh, si tú tienes un buen sistema contable, pero un pésimo sistema de producción, entonces probablemente tu data te va a engañar porque ahí te van a meter cualquier cosa. O sea, nadie quiere ser malo en su trabajo. Entonces, si tú estás controlando por Excel los throughputs o los outputs de producción, los outputs de producción siempre se van a ver fantásticos. O sea, siempre vas a pegarle a los números, siempre le vas a pegar a la meta, pero porque lo que pasa es que es un control manual de algo con el que estás midiendo el trabajo de alguien. Entonces, es muy importante que se pueda identificar el proceso crítico de las compañías y ese proceso crítico tiene que estar soportado por un sistema que sea inviolable, que te controle ese proceso y que te genere la data correcta.
independientemente de cuál sea la realidad hoy. A nosotros nos ha pasado muchas veces de que cuando implementamos los sistemas, eh, el resultado que da no es del agrado de los ejecutivos. Pues no, es que cuando yo controlaba en Excel, mi costo le pegaba al centavo a mi plan de producción. Y hoy que me pusiste el sistema, estoy 40% de desviación. Bueno, sí, pero es que antes esa desviación se registraba contablemente cuando el contador venía a hacer un inventario al final del mes. Hoy lo está registrando en el tiempo real. Entonces, si no estás llevando ese control de tu proceso crítico, probablemente la data te va a engañar. Y depende del negocio, o sea, como te decía, en manufactura es tu proceso de producción. En retail, por ejemplo, es toda tu cadena de abastecimiento, o sea, qué compras, a qué precio lo compras, cuál es tu costo real de importación, a dónde está el producto, qué estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, a qué margen lo estás vendiendo, porque imagínate, o sea, en retail, que ha sido mi mundo pre-sistemas, si yo puedo vender muchos artículos, pero si los vendí todos en descuento, ¿de qué me sirvió? O sea, no me está generando, flujo. Entonces, sí, estadísticamente el producto es un éxito, pero económicamente para mí no me sirve de nada. Restaurantes, por ejemplo, tienen que estar controlando costo de comida, tienen que estar controlando tiempos de cocina, tienen que estar controlando tiempos que pasan los comensales en las sillas, la rotación de las mesas. O sea, cada negocio tiene esos procesos críticos que son los que te van a dar realmente el valor de la data. Porque al final todo eso se va a descargar en el estado financiero. Pero el proceso es el que te va a controlar el resultado antes que el estado financiero. Si controlas bien el proceso, tu estado financiero es bien predictible. Si no lo haces, entonces vas a tener esas discusiones cuando te llevan los estados financieros una vez al mes y los vas a leer, te vas a tener que sentar con el contador y decir, ven acá, esto no me cuadra, los inventarios no pueden estar en este valor y la cuenta por cobrar tiene que ser menos. Entonces, si estás teniendo ese tipo de discusiones con los contadores, probablemente tu data no es pura y si invitas al negocio a las reuniones, te va a engañar. Así es. Bueno, y dentro de todo esto que nos has contado, Francisco, ¿qué papel juega SoftNet, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes entonces ayudan a las empresas a resolver estos problemas, a llevar a la empresa a la sala de juntas y demás? Sí, mira, nosotros somos una empresa que nuestro gran propósito en la vida es impulsar la revolución data driven. O sea, nosotros lo que queremos hacer es que todos los negocios puedan correr y manejarse a través del uso de la información y la data, eh, en vez de la intuición y mi instinto. Eh, entonces, nosotros hacemos esto de varias diferentes maneras. La manera principal es que nosotros implementamos sistemas para empresas pequeñas, medianas y grandes que permitan llevar de lo que tienen hoy a poder realmente empezar a ver la data controlando los procesos críticos. Y también para empresas más grandes, nosotros hacemos servicios de auditoría de tecnología y a veces de ERP shopping, donde les buscamos cuáles son los sistemas adecuados para las corporaciones grandotas. Y eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos y eso es lo que nos gusta. Entonces, eh, nos encanta trabajar con nuestros clientes y ver el antes y el después. Claro, todo el proceso de transformación, ¿no? De cómo pasamos de la hoja de Excel a a una data que realmente nos puede hablar y nos ayuda a tomar decisiones reales. Correcto. ¿Y qué otros ejemplos tienes por ahí que nos puedas comentar de repente de alguna toma de decisión que se haya dado o alguna transformación que hayan hecho en alguna otra corporación, en alguna industria específica o algo así que tú me Mira, hay varias. Nosotros tenemos ya, desde el 2007 de estar haciendo esto. Obviamente, los sistemas desde el 2007 para hoy han cambiado muchísimo y han ido evolucionando también con la tecnología. Pero hay muchísimos. Nosotros tenemos clientes desde Estados Unidos, que no tenemos muchos, pero han salido un par, hasta Panamá, pasando por todo excepto México, donde ahí no tenemos mucha incidencia. Entonces, te puedo contar, por ejemplo, tuvimos un cliente en la industria de la pesca
Entonces ellos lo que hacían es que mandaban barcos 10 semanas a pescar, cuando regresaban con, perdón, 10 días a pescar, cuando regresaban con la pesca, ellos no sabían qué traía, tenían un solo cliente en Estados Unidos, entonces el barco llegaba a las 8 de la mañana, tenían que procesar todo lo que traían los barcos en el mismo día y para las 4 de la tarde tenían que estarlo montando en un avión con un permiso de exportación, porque todo iba para Estados Unidos. En el barco venían N cantidad de especies, suponte 20, 30 especies diferentes. Habían 3 o 4 que eran las más comunes, pero podía salir desde tiburón a mantarraya, al dorado famoso, a tunas, a lo que tú quieras. Y después, cuando ellos estaban recibiendo el pescado, recibían en libras de pescado, venían y tenían que tallarlo. Entonces tenían que separarlo por los tamaños. Entonces habían, ¿sabes? Dorados de 5 a 10 libras, habían de 10 a 15 libras, habían de más de 25 libras. Tenían que comunicarse con el cliente y el cliente en ese momento les decía qué es lo que necesitaban. Ah, mira, necesito tantas libras descabezado nada más, necesito tantas libras fileteado, necesito tantas libras sin escamas, necesito tantas libras. Y habían como 4 o 5 diferentes maneras de empacar el pescado de cada especie. Entonces, te puedes imaginar ese cruce de opciones y de información. Y así tenías entonces a los operarios haciendo diferentes cosas. El cliente nos contactó porque en realidad lo que él quería hacer era, quería crearle un portal para el cliente final de él, donde pudiera ver en tiempo real qué es lo que estaba entrando y agilizar un poco el tema de a dónde meter o qué mandar a hacer. Pero cuando empezamos a entrar con él, una de las cosas que me dijo es, mira, estoy teniendo un problema de flujo bárbaro. Y yo le digo, pero no te entiendo. Tú estás pescando, estás precobrando y estás mandando toda tu producción. Entonces, ¿por qué vas a tener un problema de flujo? Me decía, no sé. Entonces, ¿cómo estás controlando tu proceso de producción? Y eran las famosas listas, hojas de Excel esas que te digo. Entonces empezamos a hacer un proceso donde empezamos a sistematizarle toda su producción y nos dimos cuenta que lo que pasa es que lo que más exportaba, su costo de mano de obra para poder transformar el pescado era más caro que el precio al que lo estaba vendiendo. Entonces no tenía sentido, o sea, sus precios, y él no controlaba su precio final, sino que el cliente le decía cómo se lo compraba, dependiendo del valor de mercado en Estados Unidos. Entonces, simplemente lo que hicimos fue que empezamos a sacar una matriz y cada vez que iba a producir algo que no podía decir que no, él venía y trataba de impulsar otro tipo de presentación de pescado para que pudiera venir y contrarrestar la pérdida que iba a tener, suponte, en los fileteados versus lo que iba a tener en el pescado entero. Así lo hicimos y con el uso de la data, pues entonces obviamente mejoró muchísimo su toma de decisiones y su utilidad. Y como esa historia te puedo contar miles, pero cada cliente cada cliente es diferente y cada cliente tiene sus propias características. Claro. Solo le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas por el chat también. Francisco, ¿y ustedes ayudan, o sea, me imagino que durante la instalación de sus soluciones, o sea, todo el proceso, ¿no? Es la parte de software y además también de repente la parte de, ¿sabes? Ir ajustando para poder que realmente la data le pueda hablar a los dueños de las empresas, ¿no? Claro, claro. O sea, nosotros hacemos todo un proceso de consultoría donde vemos tus procesos y en base a lo que estás haciendo hoy, te sugerimos algunos cambios para que la data sea un poquito más pura y puedas visualizarla. Y trabajamos de la mano contigo. Nosotros no somos expertos en el negocio del cliente, pero sí tenemos un montón de experiencia en cómo los negocios deberían de verse financieramente. Entonces, al final podemos hacerle sugerencias de qué es lo que debería estar viendo. Y ahí es donde creo yo que es nuestro valor agregado más grande, porque no solo somos una empresa que provee tecnología, sino que tenemos un cúmulo de experiencia de negocios en nuestro equipo que ayuda a que el antes y el después realmente pase y funcione. Así es, súper.
Bueno, no veo aquí realmente preguntas del público todavía. No sé si, bueno, tenemos de repente unos minutitos también antes de ir a los breakout rooms y eso, así que no sé si igual tienes algo más para contarnos ahí acerca de SoftNet. Sí, mira, SoftNet, nosotros, como te digo, somos una empresa que tenemos oficinas en El Salvador y en Panamá. A lo largo del tiempo hemos desarrollado soluciones para diferentes verticales de negocio. También hemos hecho las partes de las auditorías de tecnología, como te estaba comentando. Nosotros somos una empresa de aproximadamente 40 colaboradores, 10 de ellos en Panamá y 30 en El Salvador. Nuestros softwares los desarrollamos nosotros. Y entonces todos son web-based y todos son software as a service. Entonces no son inversiones altas por nuestros clientes, sino que nosotros somos un aliado a nuestro cliente, donde por una suscripción, así tipo Netflix, nosotros hacemos todo esto que te estaba comentando. Empresas pequeñas obviamente es muchísimo más fácil, o sea, las startups o las empresas que facturan poco, son sistemas que ya hacen lo que hacen, las instalaciones son muy rápidas y la idea es empezar a darle a todos estos emprendedores la data o las herramientas para poder empezar a tomar decisiones a través de lo que realmente está pasando en el negocio. Sabemos que la mayoría de ellos no son expertos financieros, entonces tratamos de hacerlo de una manera que sea muy obvia a dónde es que están las grandes luces para mejorar tu empresa. Ya, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Entonces, no sé qué más te puedo contar. Súper, ¿no? La verdad que muy contento de que hayas podido participar con nosotros la mañana de hoy, Francisco, y muy interesante todo lo que nos has contado sobre cómo debemos llevar al negocio, a las salas de juntas y poder tener la información necesaria para poder tomar las decisiones, ¿no? Importante resaltar lo que comentaste de poder tener una data inviolable, que sea segura, que sea correcta y que pues de esta manera no haya, tú sabes, que no se pueda modificar y pues tener fuentes de información confiables, ¿no? Veo que en el chat preguntan también contactos, así que si puedes también ahora escribes allí tu contacto. Y pues nada, como digo, gracias por acompañarnos hoy.